El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Amén. Y aquí hay un dato curioso, que la nación número 11 que se unió a las naciones europeas, ¿saben qué nación fue? España. Amén. Fue España. Todo el mundo sabe que España desde hace pocos años surgió prácticamente de la nada en el plano europeo, hasta convertirse en lo que es ahora, en una singular potencia económica mundial con un amplio margen en las relaciones con el extranjero y en concreto con toda Latinoamérica. Por ejemplo, en todas las tomas de gobierno presidencial de los países latinoamericanos, iberoamericanos, asiste como invitado muy especial el príncipe Felipe de España, produciéndose un enorme impacto cuando hace su aparición en público. Ya no le ponen ya ni las cámaras al pobre presidente que está siendo elegido, sino que al príncipe. Amén. Es la realidad. Seguimos. Vamos a ver. España realmente ha surgido y se ha colocado por encima incluso de los 10 iniciales. Recordemos que cada uno de esos 10 cuernos de la cuarta bestia representa a una ¿qué? Nación que era parte del antiguo imperio romano y también representa a un rey de esa nación. En el caso del cuerno onceavo, el cuerno número 11, es exactamente lo mismo. Siendo así, deberíamos esperar que ese cuerno, que tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, estuviera encarnado por un monarca europeo, que por un lado tenga la sangre de todos los monarcas europeos y al mismo tiempo tenga la sangre de la casa de Judá y en concreto del linaje de David, para así poder llegar a seducir a Israel, cuyos religiosos esperan un Mesías que ha de ser un rey. ¿Y que tengo oídos para oír? Lo que sí podemos decir es que el primer mandatario del primer imperio gentil, Nabucodonosor, fue tratado por Dios y al final reconoció que hay un Dios que está por encima de todo y de todos. Y sin embargo, el último de los mandatarios gentiles mundiales, el que comúnmente se le llama el anticristo, lejos de arrepentirse, será destruido. ¿Dónde? En el lago de fuego, junto con su falso profeta, según Apocalipsis 19:20. Aún y tan anunciado como está, será incapaz de verlo o de creerlo. Hay otro dato curioso en cuanto al número 11. Perdón, el número 12, mire. La bandera de la Unión Europea. Las banderas dicen mucho. Son el escaparate ondulante que nos hablan del sistema y principios de una nación en concreto. En ese sentido es muy interesante la cuestión de la bandera de la Unión Europea, que es de color azul. Su procedencia y su significado lo vamos a ver ahora. El Consejo de Europa, creado el 5 de mayo de 1949 y que tiene por objetivo favorecer en Europa un espacio democrático y jurídico común, animó a otras instituciones europeas a adoptar esta misma bandera y el Parlamento Europeo la aceptó en el año 1983. Finalmente, en 1985, la bandera fue adoptada por los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea como emblema oficial de la Unión Europea, que en ese momento se llamaba Comunidades Europeas. Todas las instituciones europeas la utilizan desde el año 1986. La bandera europea es el único emblema de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea.
Consideremos pues dicha bandera con detalle. Son 12 estrellas de oro. ¿Cuántas estrellas? Y están dispuestas en círculo, forman un círculo. Es todo, es azul el color, 12 estrellas de color amarillo, así en círculo. Analicemos el significado de todo esto por partes. ¿Por qué justamente 12 estrellas? 12 fue el número de países integrantes de la Unión en el año 1986, cuando se fijó definitivamente el diseño de la bandera. Pero luego aumentaron el número de socios o el número de naciones. Así que nada tiene que ver con la cuenta de todas las naciones integrantes de la Unión. De hecho, no tiene el asunto que ver del todo con las naciones que componen la Unión Europea. Por otra parte, 12 naciones solamente no constituyen un imperio. Iban a hacer falta muchas más. Interesante también el siguiente dato. Tanto el himno europeo como la bandera fueron escogidos y adoptados por el Consejo de Europa antes de llegar a ser símbolos de la Unión Europea. Según el portal de la Unión Europea, la bandera en cuestión es el símbolo no solo de la Unión Europea, sino también de la unidad e identidad de Europa en un sentido más amplio. El círculo de estrellas doradas representa la solidaridad y la armonía entre los pueblos de Europa. Hay 12 estrellas, dicen, porque el número 12 es tradicionalmente el símbolo de la perfección, lo completo y la unidad. Eso es lo que ellos opinan. ¿Cuántos tienen oídos? Démonos cuenta de las razones que llegan a emplear unidad de Europa, identidad de Europa, armonía entre los pueblos de Europa. Estos eran conceptos implícitos en el antiguo imperio romano y en su Pax Romana, que tuvieron a su vez su inspiración en el modelo democrático de los griegos. De ahí también la combinación del hierro Roma con el bronce que representa a Grecia. Los romanos llegaron a entender que si querían que su imperio perdurara, tenía que mantener una coexistencia debida a una tolerancia suficiente. Algo parecido está ocurriendo hoy en día en el seno europeo. El incipiente imperio romano que renace. Ahora bien, nótese la razón específica por el cual son 12 y no 13, ni 6, ni 14, ni 20 las estrellas que conforman la bandera europea, porque según ellos el número 12, dicen, es el símbolo de la perfección, lo completo y la unidad. Por lo tanto, atención a lo siguiente: la bandera representa, según ellos, el gobierno, en este caso de Europa. Por lo tanto, aquí esa bandera nos está dirigiendo un mensaje claro: gobierno de los. ¿No se le hace parecido ese nombre en la iglesia cristiana? No. ¿No se le hace parecido a usted? Que lo mismo que el mercado común o las naciones europeas están empleando con su bandera gobierno de los 12, que van a gobernar con 12, con ese número. Así también la mayoría de iglesias ahora han adoptado ese sistema de gobierno de los 12, como se llama hoy en día G12. ¿Y que tengo ellos para oír? Ellos tratan de que con ese gobierno de los 12, ellos pueden gobernar aquí, ¿en dónde? En la tierra. Déjenme decirle algo aquí para todos los que son amantes de la palabra. Nadie, ningún ser humano tiene la autoridad de gobernar aquí en la tierra, porque todo esto será quemado, destruido. ¿Para qué quiero yo gobernar acá? El único que va a tener la autoridad de gobernar aquí, y va a ser por siempre y para siempre, pero no va a ser en esta mugre de tierra, va a ser en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Ese va a ser nuestro gobernante de gobernantes, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ni los 12 apóstoles de Jesucristo gobernaron aquí en la tierra. Jesucristo no usó un gobierno terrenal como lo hace el mercado común europeo y como lo hace César Castellano en Colombia.
Es un gobierno humano, no es un gobierno celestial. Pablo no tuvo 12 discípulos. Amén. Usted vio que Pablo anduvo con 12 discípulos, gobernando con 12. ¿Anduvo Pedro con 12? ¿Anduvo Timoteo con 12? Y entonces, ¿quién le dijo a esta gente? A no ser que el mercado común europeo les haya dado la idea. Pero es un gobierno humano, carnal, diabólico. Amén. Jesucristo escogió a los 12 porque así fue dirigido por el Espíritu Santo. No para gobernar en la tierra, fue para predicar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones, pero no para gobernar. Por eso esa palabra gobierno de los 12 es una infamia, es una ayúdenme con esta palabra que quiero decir, una blasfemia, porque ni Jesucristo la utilizó. Jesús no vino interesado en gobiernos humanos, en gobernar aquí en la tierra, en este mundo de pecado, en esta tierra de pecado. Él gobernará, pero en la nueva tierra. Por eso que todo sistema de gobierno que se use, se emplee en una iglesia, no es de Dios. Viene Satanás, que siempre su intención es acaparar, llamar la atención, llenar los graneros, llenar los templos de multitudes, no importa cómo y a qué costo. ¿Cuántos tienen oídos? Tengamos cuidado, que lo que es nacido de la palabra, eso sí hay que hacer, pero lo que es nacido de sistemas, mi amado hermano, totalmente en contra de la palabra de Dios, hay que tener mucho, pero muchísimo ¿qué? Cuidado. El que tenga oídos para oír, oiga. Como siempre decimos, Satanás siempre copia las cosas de Dios para sus propios fines. En este caso copia el principio del gobierno de 12, el cual lo podemos ver en la Escritura. Mateo 19:28. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El único que tiene autoridad para establecer un gobierno es Jesucristo, no nosotros. El que tenga oídos para oír, oiga. Estas palabras de Jesús dirigidas a sus 12 discípulos tendrán que ver con el milenio. Amén. Donde Jesucristo reinará, a eso se le llama teocracia, que solamente la podrá establecer el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Este será el quinto reino, el reino de Jesucristo, que reemplazará a la cuarta bestia y el resto de todos los imperios gentiles. Amén. Vamos a Daniel 7:14, ahí está el final. Pero vamos a empezar desde el 11 para que entienda mejor eso. 7:11 de Daniel. ¿Lo tenemos? Yo entonces miraba, dice Daniel, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Quién es el cuerno? El anticristo. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. ¿Dónde? En fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será nunca destruido. Qué lindo. Ahí aparece el Padre como el anciano y aparece aquel como hijo de hombre, Jesucristo, recibiendo el poder de Dios Padre, dominio por los siglos de los siglos. Amén. Qué gloriosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y tan clara que es la palabra del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Muchos piensan que la Babilonia literal e histórica, es decir, el actual Irak, va a levantarse de nuevo, pero eso no puede ser por muchos motivos. Babilonia fue el primer imperio y ya sucumbió, y cada vez que intente rehacerse será destruida de nuevo. Jeremías 51:53 lo afirma. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se glorifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Amén. El último imperio gentil no es la Babilonia literal, es la cuarta bestia, que corresponde con Roma, y actualmente con la Roma religiosa, la cual es la heredera de Babilonia, y de hecho conforme a una expresión de mayor enormidad. Por eso se le llama en la Biblia Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El que tenga oídos para oír, oiga. No hay mayor abominación que pisotear el nombre del Hijo, y eso se hace cada vez que se celebra una misa. Por eso la palabra dice, Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sabe usted cuando celebran la misa? Le dan el pan que representa, simboliza el cuerpo de Cristo. Se lo dan al borrachito, se lo dan al que trafica drogas, se lo dan a todo mundo, a Raimundo y a todo mundo. Eso es abominación. Eso es tomar el cuerpo de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Eso es pisotear la sangre del Cordero. Y hay de aquel, dice aquí la palabra, que el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Porque cuando se toma la copa, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos recordando? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que vertió en la cruz del Calvario. No podemos nosotros pisotear eso, mi amado hermano. Que la palabra, aún el apóstol Pablo va más claro y dice, aquel que toma la copa y sin considerarse a sí mismo, aquel que toma el cuerpo del Señor Jesucristo y la sangre del Señor Jesucristo, dice, juicio come y juicio bebe. Entonces, ¿qué hace el sacerdote cuando le mete esa hostia en la boca a la gente? ¿Les mete qué? Juicio, en vez de meterles bendición. Juicio come el que la da y el que la recibe también. Esto es serio, mi hermano. Por eso Dios llama a Babilonia la Grande, no la Babilonia antigua, la nueva Babilonia, que es Roma, y la Roma espiritual. La llama la palabra del Señor la madre de todas las abominaciones. Porque usted sabe que la gente tilda, mira, aquel mató a alguien y wow, hace un gran escándalo. Pero igual el asesino es tan pecador como el abominador de la palabra de Dios. Al mismo lugar irán a parar los dos, el asesino como aquel que tuvo en poco
la sangre del Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, oiga, hermano. Por lo tanto, la referencia de Apocalipsis acerca de Babilonia no es el actual Irak, destruido como está, por cierto, sino la sede de la falsa iglesia de Jesucristo. ¿Dónde es la sede de la falsa iglesia de Cristo? Roma. Porque si fueran la iglesia de Cristo, amaran a Cristo y no lo rechazaran a usted cuando va a evangelizarlo allá a las puertas de ellos. Si fuera la iglesia de Cristo, amaran a Cristo. Yo todavía tengo recuerdos, hermano, cuando fui a un rancho allá en San Luis Potosí, donde salió el sacristán y toda la comarca con armas, amenazándome a que si predicase me iban a matar. Le digo yo, ¿no es supuestamente usted predica a Cristo? ¿De quién cree usted que yo vengo a predicar acá? ¿De Mahoma? No. ¿De Buda? Menos. Yo vengo a predicar de Cristo también. No, pero aquí todos somos católicos. Digo, Dios me ha mandado a predicar la palabra del Señor, a salvar al mundo a través de Jesucristo. Entonces no es lo que dicen. Por dentro odian el nombre de Cristo. Por sus hechos, por sus frutos, detestan. Pueden oír chistes de Chespirito y están riéndose, pero cuando oyen del evangelio verdadero de Jesucristo, el único camino al cielo, lo detestan, crujen los dientes, no quieren saber nada. Porque si así fuera, eso enseñaran en sus iglesias, enseñaran que el único camino al cielo es Jesucristo y no hay nadie ni otro mediador, porque la palabra claramente lo dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único, dice la palabra, es Jesucristo. Entonces imagina cuánto católico acepta a Cristo a través de esta enseñanza. Pero también nos imagina cuántos más terminan odiándome después de esto. Porque la verdad siempre duele a alguien. Duele el que la escucha y duele al que la da. Porque a Jesús le dolió la verdad. ¿De qué manera? Lo crucificaron. ¿Por hablar qué? La verdad. La verdad duele, tanto al receptor como al transmisor. Porque en la mayoría de veces vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados por transmitir ¿qué? La palabra verdadera de Dios. ¿Estamos, hermanos? Seguimos. Dijimos que la antigua Babilonia no es la Babilonia la grande que habla Apocalipsis, sino la sede, o sea, Roma, sede de la falsa iglesia de Cristo. Cita un lugar específico sobre 7 montes. Roma es la ciudad de los 7 montes o 7 colinas. También se refiere al sistema de impiedad, también representado a partir de ese mismo lugar, derivado después de la destrucción del Vaticano hacia alguna ciudad adyacente, según Apocalipsis 18, la que será la capital de la bestia, o sea, el anticristo. Insistimos pues que a partir de la proclamación del Estado de Israel como nación, la cuarta bestia ha empezado a moverse y a recuperar su fuerza hasta estos días. O sea, la Unión Europea o el Imperio Romano resurgido. El surgimiento de los 10 reinos que recibirán autoridad por una hora, juntamente con la bestia, el anticristo, vendrá como consecuencia indirecta del arrebatamiento de la iglesia verdadera. Esa hora son 3 años y medio. Según Apocalipsis 13:5,
y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Amén. ¿Por qué la cuarta bestia de Daniel sufre la transformación de pasar de ser un imperio militar, político, civil, el imperio romano, a ser una entidad religiosa y política, como lo describe Apocalipsis, la gran ramera, para luego llegar a ser de nuevo un imperio, aunque de muy corta duración, que será solamente de 42 meses, según Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5? ¿Cuántos tienen oídos? La respuesta es muy clara. Número 1, la nación de Israel es temporalmente rechazada. Primeramente recordemos las palabras que con lágrimas vertió Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si nos damos cuenta del sentido de lo que dijo Jesús, el pueblo de Israel como nación, por causa de rechazar a su Mesías, iba a ser dejado desierto, es decir, aislado, hasta que se cumpliese el tiempo de su aislamiento, como así ha ocurrido, y la historia nos lo confirma. El que tenga oídos para oír. En el año 135 después de Cristo, a causa de la revolución de Simón Bar Kokhba, el emperador romano Adriano mandó la destrucción total de Jerusalén en el año 135. Según Dion Casio, 580,000 judíos fueron asesinados. Asimismo, 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas. Los romanos sufrieron grandes pérdidas también. La destrucción masiva y las pérdidas de vidas ocasionadas por la rebelión hace que se considere el inicio de la diáspora judía en esta fecha. La mayoría de la población judía fue asesinada, esclavizada o exiliada, y la religión judía fue prohibida. Jerusalén no se llamó así, sino que Adriano cambió su nombre por el de Aelia Capitolina, en honor suyo propio y de Júpiter. Esparcidos por todas las naciones, los judíos iban a estar 2000 años sin ser nación y tener territorio. Vamos a ver lo que dice Oseas 6, versículo 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 2000 años estuvo Israel sin tener ni un pedazo de terreno que le perteneciera. Pero Dios ya había profetizado a través de Oseas que al tercer día, ¿qué? Iba a resucitar. Y nació Israel al tercer día, que representa después de los 2000 años, es reconocida nuevamente como ¿qué? Como nación de Israel. Esto solamente Dios lo puede hacer. Le voy a decir por qué. Porque lo que Él dice, así es. Lo que Él promete, se cumple. Lo que Él profetiza va a suceder, aunque usted y yo no queramos. Dice, al tercer día nos resucitará. Si leemos Pedro,
el libro de Pedro, 2 de Pedro 3:8, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si Israel estuvo 2000 años esparcido por todas las naciones, quiere decir que después de los 2000 años representa el día ¿qué? 3. Y el Señor los resucita nuevamente, milagrosamente, convirtiéndolos nuevamente a ellos como ¿qué? Como nación. Bendito sea Dios. Esto está más bueno de lo que yo pensaba, hermano. El caso es el siguiente: la estrategia del diablo ha sido cambiando según las circunstancias. Mientras Israel existía como nación, los sucesivos imperios gentiles, representados por las 3 primeras bestias y aún por la cuarta, es decir, el imperio romano, fueron usados para subyugar y perseguir a la nación de Dios. La persiguió Babilonia, ¿sí o no? La persiguió los medos y los persas, la persiguieron los griegos y por último los romanos. Para decirle que en el tiempo de Jesús estaban bajo el imperio romano. Por eso Jesús tuvo que decir: dad a César lo que es de César, las taxas al imperio ¿qué? Romano, y a Dios lo que es de Dios. Y así fue hasta que los judíos como nación rechazaran al Mesías y posteriormente fueron dispersados por toda la tierra, dejando temporalmente de ser nación. Su casa se les dejó desierta. Jesús de Nazaret forma su iglesia, la cual aparece como tal y fortalecida por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el año 33 después de Cristo aproximadamente. Israel fue apartado temporalmente de los planes de Dios. Entonces, ¿qué hizo el diablo? ¿Cuál fue su estrategia ante su nuevo enemigo y objeto de su enconado odio? Es decir, la iglesia. El que tengo oídos para oír, que Jesucristo vino, los judíos rechazaron a Jesús, ¿sí o no? Entonces Jesús viene y nos da la oportunidad a nosotros de ser llamados también ¿qué? Hijos de Dios. Ahora el diablo cambia su estrategia y ya no viene para atacar a Israel. Ahora, ¿a quién ataca el diablo? A la prometida, a la novia del Cordero. Ahora nosotros somos hasta mayores enemigos que lo que es Israel de Satanás. Mire qué gran privilegio tenemos nosotros, que somos el blanco directo del diablo y de Satanás. Porque ahora, mi amado hermano, nosotros ahora también tenemos el derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Amén. ¿Y cómo el diablo ahora busca cómo combatir ahora a este nuevo enemigo que ya no es Israel, es la iglesia del Señor, que somos nosotros? El diablo agarra una nueva estrategia. Surge la gran ramera. Seguir con la estrategia del imperio romano no es la mejor manera de combatir a la iglesia, ya que esta no es una nación como Israel. ¿El que tengo oídos para oír? El diablo atacó a Israel a través del imperio ¿qué? Romano. Y el diablo ahora está atacando a la iglesia del Señor a través de la gran ramera. Todavía logré conocer a una ancianita de Colombia que ya tuvo que salir huyendo de donde vivía porque el sacerdote le había dicho que si no se deshacía de la Biblia que tenía, que se atenía a las consecuencias. ¿Quién es el mayor enemigo ahora de la iglesia del Señor? No es tanto el diablo, es la religión. Amén.
porque como ya todas sus maldades se le fueron descubiertas, las cruzadas, las inquisiciones, los entierros debajo de los templos de las iglesias de huesos de niños, de abortos, producto de las relaciones entre las monjas y los sacerdotes, todo eso ya ha sido descubierto en muchas naciones de Europa. En nuestro país es más difícil porque tiene más poder y más autoridad aún sobre el gobierno. Tan autoridad tiene que cuando visitan a un gobierno, el gobierno les besa la mano. ¿Cuántos tienen oídos? Es la realidad. Seguimos. Por lo tanto, Satanás, ingenioso para el mal, levanta entonces a una mujer, es decir, una falsa iglesia, y la hace cabalgar sobre su lomo, es decir, le da su poder para ejecutar su papel. Apocalipsis 17:3. Ahora bien, esa mujer es ramera y es fornicaria, no adúltera, ya que jamás fue de Cristo. La Biblia le llama la gran ramera. Apocalipsis 17:3. ¿Tiene la Biblia ahí? Es que nunca había leído tanta Biblia como hoy, ¿verdad? Aleluya. Hasta el polvo está saliendo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Significa que tiene autoridad sobre muchas naciones. No ha habido ninguna iglesia que tenga más autoridad sobre países que la Iglesia Católica. No ha habido ninguna iglesia religiosa que tenga más autoridad sobre reyes y presidentes que la Iglesia Católica. Por eso cuando dice está sentada sobre muchas aguas, más adelante vemos que las aguas, le dice el ángel a Juan, representan naciones. Amén. La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Uno de ellos fue Hitler, cuando firmó el concordato con el Vaticano, que toda nación que Hitler conquistara iba a quedar a merced del Vaticano, y todo aquel que no siguiera la religión católica iba a ser ejecutado y matado. Con ella han fornicado, dice la Biblia, los mismos reyes de la tierra. ¿Seguimos? Y los moradores de la tierra también han fornicado y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quiere decir que esta iglesia, aunque usted no lo crea, el Vaticano tendrá por un tiempo limitado autoridad sobre el anticristo. Por un tiempo limitado. Porque después dice la Biblia que estos 10 reyes son los que se encargarán de ella. Y le dejarán hasta desnuda, dice. Que tenga oídos para oír, oiga. Esto es duro, hermano. Esto no es fácil decirlo, no es fácil enseñarlo. Amén. Con razón le dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes es que se les es dado los misterios del reino, no a los que se creen sabios. Los que se creen sabios están entretenidos en otras cosas, en las cosas del mundo, y no saben que esto ya lo tienen ya, mi amado hermano, a la vuelta de la esquina, y esto está por suceder. Por eso es que el toque, el sonido de la trompeta, la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, levantar a su iglesia, está más cerca de lo que nosotros esperamos. El día y la hora, dice, nadie lo sabe, ni los ángeles lo saben,
Porque como ladrón en la noche sí será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, cuando todo el mundo se daba en fiesta, en casamiento y eso y lo otro. Eso significa que la gente estará entretenida en otras cosas. Amén. ¿Cuál es la estrategia del diablo hoy en día? Entretenerte tanto que no te quede tiempo para leer la Biblia y orar. Hoy el invento más grande, ¿verdad? El Facebook. El teléfono celular y todo eso, ¿verdad? Entre más tiempo te tiene entretenido, mi amado hermano, así es porque como los días de Noé. Quiere decir que dice que se daban en fiesta, en casamiento. Eso significa estarán entretenidos en tantas cosas que se descuidarán lo más importante. Lo que dijo Jesús: velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Oh, esto está tremendo. Así que, amados hermanos, vamos a dejarlo ¿Me puede dar unos 5 minutos más para terminar esto de la cuarta bestia? Y el jueves empezamos las 7 dispensaciones de las que Dios le mostró a Daniel. Escúcheme. Durante todo el tiempo que la verdadera iglesia, la mujer pura y sin mancha, esté sobre la tierra, la gran ramera proseguirá en su constante ataque hacia ella, intentando emularla, perseguirla, avergonzarla y aún destruirla, aunque no logrará eso último. La iglesia católica y romana, es decir, la gran ramera, ha hostigado siempre a la verdadera iglesia de Jesucristo, hasta el punto de casi hacerla desaparecer. La persiguió a muerte, cumpliéndose así la palabra de la Escritura, donde nos dice que esa mujer está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6. ¿Lo tiene ahí? Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria, no ebria de tecate ni de corona. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesucristo. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué se quedó espantado Juan? Como quien dice, ¿cómo es posible que una iglesia que lleve en sí el nombre de Cristo sea la mayor de las asesinas de los santos de Dios? Usted sabe que Saddam Hussein fue un gran asesino, pero nunca comparado con el Vaticano, que ha matado millones y millones de seres humanos en la tierra. Todos los que mató Hitler van a nombre del Vaticano. Porque Hitler no hacía las cosas por sí solo si el Vaticano no lo mandaba. Toda la gente que mató Hitler, todos los judíos que mató Hitler, Jesús se las cobrará con el Vaticano. Por eso es que Juan se quedó asombrado, dice, con gran asombro. ¿Cómo es posible que esta mujer que aparentemente lleva el nombre de Cristo, vicario de Cristo, representante de Cristo en la tierra, han sido los más asesinos sobre la faz de la tierra? Y nadie, ¿verdad?, los ha juzgado. Juzgaron a todos menos a ellos. Pero algo sí he dicho yo: la justicia en esta tierra es injusta en la mayoría de veces, pero hay uno que es justo y juzgará, mi amado hermano, desde el más grande hasta el más pequeño. De los que se han burlado y se han escapado, nadie se escapará ante el gran trono blanco de Dios. Póngase de pie esta preciosa tarde. ¿Sabe cuál es mi deseo? Que todos los que han sido engañados, hermano, vengan a la luz de Cristo. La iglesia en sí, católica como tal, no se va a convertir, pero sí se puede convertir aquellos que han sido engañados por ella. Sí hay esperanza para ellos, sí hay esperanza para ti.
que te han enseñado, enseñanzas de hombre, pero no lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo yo puedo dar más lealtad o poner a la par a María que a Jesucristo? Jesucristo es alfa y omega. Nunca dice la Biblia que María es alfa y omega. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿En dónde dice la Biblia que María es resurrección? María está todavía esperando el día de la resurrección. ¿Y dónde está Jesucristo, el Hijo? Sentado en el trono de Dios. ¿Verdad que hay una gran diferencia, como del cielo a la tierra, entre Jesús y María? Por donde usted le lea, hay una gran diferencia. Un día le dijeron al maestro: maestro, tu madre te busca. Y dice: ¿quién madre? Si mi madre son todos estos, los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Ya sabiendo Jesús de lo que iban a hacer de su madre María. Amén. Sabiendo Jesús que la iban a idolatrar de tal manera, Jesús da esas palabras para que nosotros, hermano, no caigamos en uno de los pecados que más Dios va a condenar en los últimos días y en su juicio final, que será la idolatría. No ha habido otro pecado que sea más fuerte que el asesinato, más fuerte que el aborto, que la idolatría. Porque van a haber más idólatras en el lago de fuego que asesinos. Van a haber más idólatras en el lago de fuego, mi amado hermano, que mujeres que abortaron. El que tenga oídos para oír, oiga. Termino. Dice el verso 7: ¿y por qué te asombras?, le dice el ángel. Cuando vio a esta mujer, dice, ebria de la sangre de los santos. Y que tengo oídos para oír. Esta iglesia no persigue a los del mundo. Esta iglesia persigue a los mismos santos de Dios. Por eso claramente lo menciona la palabra del Señor. Yo ni siquiera he leído en la historia que los mormones han matado a mi amado hermano, como ha sido responsable el Vaticano. El único papa que tuvo la sinceridad de reconocer su falla y su error fue Juan Pablo II, que antes de morir pidió perdón a los judíos y a todos los que habían sido muertos a causa de las cruzadas y la Inquisición. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero eso el católico no lo quiere ver ni oír. Por lo menos él lo reconoció. Curiosamente, a partir del cese de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente derrota de los aliados del Vaticano, al poco la Gran Ramera celebró su Concilio Vaticano II a principios de los años 60, donde mostró su ineludible debilidad. Pocos años antes y justo después de esa espantosa guerra mundial, Israel llegó a ser de nuevo nación. Sobre todo a partir de la derrota nazi, la Gran Ramera ya no ha podido perseguir abiertamente, a fuego y a espada, a la verdadera iglesia. Está en debilidad. ¿Por qué? La razón es simple. El tiempo de la iglesia sobre esta tierra está a punto de terminar. Y el diablo está preparando su última estrategia: volver a levantar el imperio romano en su segunda versión, o en su versión actualizada, la de los 10 cuernos y el cuerno 11. Esta vez para pelear de nuevo contra el Israel nacional, el cual llegó a formarse de nuevo en un solo día, el 15 de mayo de 1948, y sobre el cual los últimos 7 años destinados sobre él y Jerusalén están muy a punto de cumplirse por parte de Dios. Una vez la iglesia de Cristo ya no esté aquí porque haya sido arrebatada,
la gran ramera será destruida por fuego, según Apocalipsis 17:16. Leamos. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El imperio romano cayó estrepitosamente en el año 476 después de Cristo. Y esta vez por fuego, como preludio de la destrucción de este mundo una vez acabe el milenio. Una vez la gran ramera sea destruida por fuego, el cuerno 11, esto es la bestia o el anticristo, mostrará al mundo todo su horror. Lo hará a escala mundial, aunque desde Europa, o sea Roma, y por solo 42 meses, que son 3 años y medio, su objetivo principal será el intentar eliminar a Israel. E Israel entrará en el milenio, o sea, cuando el Señor reine por 1000 años. Mis amados hermanos, la pregunta ahora es esta: ¿en qué punto de la historia estamos ahora entonces? Ya que se han cumplido los 2 días del apartamiento de Israel como nación, la nación de Dios está de nuevo en existencia en su territorio y Dios se apresura a empezar su obra final hacia ella. El tiempo de la iglesia, por tanto, está terminando y ya está por ser sacada de este planeta para tener su definitivo encuentro en los aires con Jesucristo. Consecuentemente, la gran ramera, es decir, la falsa iglesia de Cristo, está decayendo. Cada vez son menos sus seguidores y paradójicamente miles y miles de ellos son ahora evangélicos, sobre todo en el Nuevo Mundo. Está decayendo justamente porque su tiempo se está terminando. Una vez la verdadera iglesia ya no esté en este mundo, la gran ramera será finalmente destruida, según Apocalipsis 17, del 16 al 18. El sentido de su nefasta existencia ya no será más. Ineludiblemente, por tanto, el imperio romano está resurgiendo en la forma de la Unión Europea, esperando el momento en que los 10 cuernos más el 11º surjan y reciban el reino solo por 1 hora. Estos abarcarán con su poder toda la tierra, la cual devorarán, trillarán y despedazarán, aunque solo por 3 años y medio. Por lo tanto, ahora mismo, ahora del mes, por tanto, ahora mismo estamos al borde de ser sacados de aquí, todos aquellos que amamos a Cristo y amamos su venida, según 2 Timoteo 4:8. De hecho, este es el acto que debe de ocurrir para que se precipiten el resto de los eventos que tienen que tomar lugar en este planeta antes de su regreso glorioso y del establecimiento por Él, amén, el de Jesucristo. Ante todas estas cosas que están por venir a este mundo, la verdadera iglesia que todavía está en Él, pero que no es parte de Él, debe más que nunca estar preparada y velando para el arrebatamiento, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, aunque de seguro ese día está al caer, porque nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día, dice la palabra, nos sorprenda como ladrón. Todo esto no va a acontecer hasta que la iglesia del Señor no haya sido arrebatada con Él. Le voy a dar ciertos ejemplos. ¿Se recuerda cuando Dios decidió destruir al planeta Tierra con agua? ¿Se recuerda?
¿Destruyó a los justos como a los injustos? ¿A quién salvó? A Noé. Antes que venga la destrucción a todo este planeta Tierra, Dios también salvará a su iglesia, levantará a su iglesia. Cuando Dios decidió destruir con fuego a Sodoma y Gomorra, ¿destruyó a los justos junto con los injustos? ¿A quién salvó? A Lot y a su familia. Así Dios salvará, mi amado hermano, de todo lo horrendo que viene para esta tierra, tribulación la cual nunca ha visto, ni habrá jamás. Dios salvará a su iglesia para que esté con el Señor en los aires. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche y pedirle al Señor que el amor genuino de Él esté en nuestros corazones y usted pueda ayudar a muchos a salir del error, a salir del engaño y la mentira, y podamos, amados hermanos, marcar una diferencia en esas familias que tienen buen corazón, pero que han sido engañados, mi amado hermano, por estas estrategias crueles de Satanás, que es especialista en imitar lo original, que es lo de Cristo, y hacerlo pensar que es de Dios, pero no lo es. ¿Cómo lo descubrimos? A través de la palabra del Señor. ¿Cómo describimos la falsedad? A través de la palabra del Señor. Porque aparentemente todo se ve bien, aparentemente se ve que no hacen daño, pero por la palabra nos damos cuenta cuánto daño han hecho a la humanidad, cuánto desastre han cometido. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.